Encantado de tenerte acá en mi casa. Gracias. Bienvenido. Igualmente. Estamos conversando con Germán Aiza. Después me vas a contar un poco el origen del apellido, porque siempre estoy por preguntarte y me olvido. Constelador, terapeuta, amigo de esta casa, amigo de la vida, compañero de varios tramos. No sé mucho, pero sí de muchos tramos. Y de los que vendrán, por cierto. Varios por suerte, y esperemos que siga fluyendo esto como viene fluyendo, que es hermoso. Bueno, acabas de decir, o acabas de dar la tecla con algo para mí. O sea, uno de los temas que a mí me gustaría conversar. El don de fluir es algo que no nos enseñan nunca, y más bien todo lo contrario, lo que aprendemos a medida que vamos creciendo es ir premeditando o acceder a hechos premeditados. Vamos a la escuela primero, después vamos al liceo. Te empiezan a preguntar en el segundo año de liceo, tercero, qué quieres ser cuando seas grande. O sea, es como que permanentemente vamos siendo. Y sin embargo, ya de adultos, muchas veces, en algún punto, nos cae la ficha de que no iba por ahí, sino que era más bien dejarse llevar frente a determinadas situaciones. Y vos tomaste una decisión muy interesante, que no sé si la querías compartir públicamente, pero tampoco es nada oculto, que fue dejar un trabajo seguro que tenías, porque además de terapeuta es un gran chef. No he tenido la oportunidad de probar mis De otros comer platos, nada. pero algún día se dará. Y una vez que terminamos el curso de constelaciones familiares, si no me equivoco, corregime si me equivoco, Ujú. decís, bueno, me voy a dedicar a esto, listo. Y arrancaste. Sí. Contame un poco de eso, porque una cosa es que yo lo exprese y otra cosa es lo vivencio. Primero fue medio al revés. Primero abandoné todo y después busqué qué hacer. Para esta sociedad estás loco, estás mal de la cabeza. Siempre fue medio así. No es algo nuevo en mi vida. Quienes me conocen hace toda la vida saben. Pero fue una decisión muy difícil, y creo que fue una decisión eh, importante por el hecho de que viene desde una necesidad. Viene de una necesidad escondida atrás del miedo, que sin ese salto al vacío, vamos a decir, no me hubiera dado cuenta que podía volar. Reconociste el miedo ahí. Sí, me hice amigo. Mirá que con tan poco todo lo que estás diciendo. ¿Y cómo es hacerse amigo de ese miedo? Y personifiquémoslo un poco si podés hacerlo más que nada para que del otro lado puedan entender a lo que nos referimos. Creo que todo miedo esconde una necesidad, y, y el miedo es solamente el eco de algo bueno que está por venir. Cuando entendemos que lo que sea que venga en esta vida, que lo que tengamos que transitar, es lo correcto. El don de fluir. El don de fluir, tal cual. No es fácil llegar hasta ese punto, justamente por estas normas de la sociedad y del sistema, el cual conocemos, ¿no? Eso que hablabas vos del camino establecido a seguir, básicamente. Y bueno, cuando tomás la decisión, te das cuenta justamente de eso, de que saltar al vacío, eh, con ese miedo de estar cayendo, de no saber cuándo termina esa sensación, por inercia biológica, tendemos metafóricamente a extender las alas y darnos cuenta que podemos volar. Si nosotros no pasamos por ese miedo y saltamos al vacío, es muy difícil darse cuenta de que justamente tenemos metafóricamente esas alas. Me hiciste acordar algo que me dijo una persona que la saludo, no sé si nos verá en algún momento, se llama Sol, pero que trabaja como coach también, que me dijo, me quedó marcado, porque además nos encontramos de casualidad en un aeropuerto, nada que ver con nada, hacía años que no nos veíamos. Él y su marido, amigos de otra época de la vida. Daniel, del otro lado del miedo está la libertad.
Tal cual. Creo que un poco es la necesidad de la que hablaba. La necesidad de poder expresar todo emociones y maneras de vivir que no van justamente acorde a lo preestablecido. Pero sí comparto eso de que el miedo es necesario. El miedo es necesario, Y enfrentarlo al miedo es también. sumamente. Yo creo que por eso lo tenemos. Porque tenemos biológicamente como especie, el miedo todo lo tenemos y es lo que nos mantiene vivo. ¿Tá? Pero sabiéndolo reconocer podemos darnos cuenta que solamente es un método de defensa del cuerpo. Cuando nosotros logramos entender que hay algo más que, no, que el cuerpo, eh, tenemos esa otra información como para poder experimentar de otra manera la vida. Coincido. Germán, bueno, estamos acá con la excusa de hablar de constelaciones familiares y vamos a hablar un poco, sin lugar a dudas. Antes de llevarte a eso, quiero introducirlos un poco en relación a la experiencia que tuvimos juntos. En el 2024 hicimos un curso que es quizás la excusa que tuvimos para empezar a vincularnos desde ese lugar que llevó a muchas otras cosas, pero principalmente la experiencia del aprendizaje trajo consigo el autoaprendizaje y el autoconocimiento, ¿no? Por lo menos desde mi lugar, pero creo que lo hemos conversado también. Y, y a partir de ahí, después del curso, ¿qué pasa? Y la respuesta, por supuesto que es personal, es de cada uno. La mía la conozco. No es momento que hable yo, es momento de que me cuentes si querés a partir de el curso qué. Bueno, el curso a mí me enseñó muchas cosas, aparte de la herramienta en sí, que la definición está en muchos libros y en muchos lugares, pero yo te puedo dar la definición de lo que yo rescaté, de lo que son las constelaciones. Y es una herramienta complementaria con efectos mágicos y muy efectivos eh, para saber qué somos. Cuando hablas de efectos mágicos, yo te puedo entender, pero tratemos de expresarle a la gente para que no confunda quizás lo místico, que tiene Bien, algo de místico esto, sí, la vida en sí tiene mística, mucha mística. con lo que es el método terapéutico en sí. Bien, en sí el método consiste en mi definición, en reconocer, sacar a la luz eh, manera de cómo nos comportamos, cómo nos manejamos en la vida, traumas, muchas cosas, pero creo que en lo que va la definición de constelación es justamente eso, el vínculo entre un punto y otro. Eso es un vínculo, ¿tá? Y eso es lo que genera una constelación. Tenemos diferentes puntos y lo que nosotros vemos para poder proyectar una constelación es qué vínculo hay entre punto y punto. Y ahí se forma un X dibujo, ¿verdad? O X figura que nombramos de cierta manera, le ponemos un título y eso es X constelación, ¿no? En este caso, cuando es familia, esos puntos son los miembros. Vos haces referencia a las constelaciones de otro estilo, que no sean solo las familiares, sino, por ejemplo, las constelaciones estructurales que derivan del método que creó Bert Hellinger, ¿no? ¿A eso te referís? Sí, en sí yo creo que Bert Hellinger lo que hizo fue unir diferentes herramientas junto con esta idea de lo que es la astrología, ¿no? Con las constelaciones, y Sí. se dio cuenta de que justamente eh, el vínculo entre un punto y otro, X sea, da una imagen, da una idea de lo que es. Y como su afán era aportar algo a la humanidad,
uno de los primeros sistemas a los cuales pertenecemos y por cuales venimos a hacer algo es el familiar. ¿Tá? Partiendo desde ahí, o sea, haciendo lo nuestro, lo que nos corresponde, ayudamos a nuestro sistema familiar y por resonancia, por efecto, aportamos a esta experiencia humana en general, ¿no? Cuando hablamos de sistemas familiares, quizás por el aprendizaje, por la práctica, nosotros lo tenemos bien claro. Pero un sistema familiar va más allá de lo que uno se puede imaginar. Por dar el ejemplo de la familia clásica, mamá, papá, el hijo varón, la hija niña. Aclaremos un poco a qué nos referimos con sistemas familiares y a su vez por qué podemos entender que una constelación familiar se puede entender como una terapia transgeneracional, que va de generación en generación. Bien. El ser humano y todo lo que en este plano existe se maneja por sistemas. Nosotros no somos la excepción, o sea, somos justamente una especie con un desarrollo un poco más elevado, tal vez visto en la parte lógica, y que lo que hace es simplemente dividir, ¿tá? por propósitos. Es lo que por lo menos creo yo, ¿no? Lo que entiendo con todo esto. Dividir por propósito. Y el propósito en sí, de cualquier familia, es aprender que en sí no hay algo definido para lo que venimos a aprender, pero por algo pasamos estas experiencias, ¿tá? Y en la vida, en lo que vamos a llamar en un balance, ¿tá? Nos pasan cosas más difíciles de entender o de sobrellevar, o difíciles, ¿no? de pasar, que cosas buenas. Las cosas buenas son más efímeras que las cosas malas. Calculo yo que seguramente es por algo todo eso. Y ahí entra la parte mística y la parte que no es necesario entender. ¿Por qué? Porque va más allá de la comprensión humana. Si no, no estaríamos en esta experiencia con los límites que tenemos como ser humano. Bueno, ahí te llevo a lo que hacía unos minutos decía, ¿no? La magia que se da, que sencillamente es estar en ese lugar y en ese momento, potenciando la vivencia del aquí y el ahora, ¿no? Estando presente como seres humanos que somos, eh, en un campo, llamémoslo cuántico, donde se dan ciertas cosas que no tenemos forma de saber por qué se dan, pero se dan, que son de alguna manera lo que planteaba, o por lo menos así lo interpreté yo, corregime si me equivoco, Hellinger, que se daba que no tenía por qué tener explicación, que se iba a dar, que las respuestas de las personas que estén ahí representando dentro de la constelación vienen de algo más potente que nosotros, que no tenemos forma de resolver, por lo menos no de forma racional, que es como funcionamos humanamente, de dónde viene esa información. Lo cierto es que la información está. Y es suficiente tener una sola experiencia en una constelación para vivenciar eso, porque la información va a estar siempre al servicio. Eh, Hablemos un poco de, dentro de las tantas cosas que dejó escritas Bert Hellinger, hay una que todo terapeuta de constelaciones, al menos si no la aplica, no es en sí una constelación familiar lo que está haciendo, y son las famosas órdenes del amor. Bien, yo creo que ahí está la clave de todo esto. Porque cuando yo digo mágico, justamente hablo de eso, de la sencillez, ¿tá? De dar ciertos pasos tan básicos en sí, ¿tá? Difíciles tal vez de comprender, difíciles de avanzar, difíciles por un montón de situaciones que en la vida nos lleva, pero con simplemente reconocer ciertas cosas, darle ese orden, ¿tá? Que es lo que nos permite una constelación, es ver cómo estamos parados
¿Está? ¿Dónde, a qué pertenecemos? ¿Qué es lo que hacemos y qué relación tenemos? ¿Qué vínculo tenemos no solamente con el sistema familiar, que esto entra en las constelaciones familiares, sino con el vínculo en general con todo en esta tierra? ¿Está? Cuando hablamos de constelaciones familiares, hablamos de los vínculos con la familia. ¿Está? Y la magia es eso, de que tal vez vas con un problema X a resolver y resolviendo ese problema X o dándole la luz a ese problema X. Llevar un problema de un lugar hacia otro, lo que conseguimos en una constelación, pero siempre referido a lo que te preguntaba en relación a las órdenes del amor. ¿Cómo se aplican ahí, teniendo en cuenta ese movimiento que se da dentro de la constelación? ¿O qué son las órdenes del amor, si querés contarlas? Que si bien hay mucha info por Mucha ahí, data, es sí. importante, ya que ofrecemos este servicio, Y básicamente es, mostrar cómo las interpretamos, ¿no? básicamente es saber y reconocer a qué pertenecemos, ¿no? Saber en qué posición y en qué lugar estamos en ese sistema, ¿no? Familiar, y cuál justamente es el vínculo y la relación que tenemos. Reconociendo el vínculo, podemos entender qué tipo de relación deberíamos de tener. Y creo que esos son los órdenes del amor, el sentido de pertenencia, jerarquía y el equilibrio entre lo que damos y recibimos, o damos y tomamos. Te corto un segundo, me parece importante detenerse un poquito antes, por eso están en ese orden nada más, ¿no? Antes del tomar y el dar, en el orden de jerarquía, hay algo que Bert Hellinger decía que es muy importante, quizás, o por lo menos ya desde un lugar subjetivo, como yo así lo siento, que tiene que ver con las generaciones. Bueno, el lugar que ocupo en este sistema, ¿no? Uh-huh. Y eso no siempre lo tenemos claro, porque suele suceder, o por lo menos nos vienen a nosotros, personas que invierten los roles. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces vienen hombres o mujeres adultas ya que dicen, yo siento que soy padre de mi padre. ¿Te ha pasado? Supongo que sí, porque es muy Sí, común. sí, eso Y es eso muy aclaremos, común. perdón que antes Uh-huh. te aclaremos qué tiene que ver con esto del orden jerárquico, ¿no? ¿Por qué de alguna manera hay que mover también eso? Es que es muy común porque no existen justamente herramientas para sanar lo que no se puede tocar o ver. Yo te preguntaba acerca del movimiento que debe existir frente a las jerarquías. Uh-huh. Es decir, personas que se nos presentan y nos dicen, mira, yo me siento padre de mi madre, me siento padre de mi padre. Esa inversión de roles, Bert Hellinger las definía como, y ahí te levanto el centro. Y en verdad lo definía como un efecto, básicamente, de un problema no resuelto, ¿tá? Que se traslada de generación en generación para en algún momento ser atendido. ¿Tá? Y esto va de un problema sistémico, un problema del alma, de la luz, de esa esencia, vamos a decir problema por poner una palabra para que se entienda, ¿no? Pero eso no tiene apuro, no tiene tiempo, trabaja de otra manera. Y nosotros en este espacio, en este tiempo, vivimos una experiencia para mejorar algo que otra vez vuelvo a decir, no sabemos bien qué es y tampoco importa, importa poder entender que vinimos a hacer algo. Y cuando nosotros tomamos el rol de otra persona, otro pariente en este caso, eh, simplemente no podemos cumplir la función nuestra. Entonces, al no cumplir la función nuestra, ya no estamos aportando lo que debemos al sistema. Entonces, ya eso se descontrola todo. Ya, o sea, no es que por la responsabilidad de uno está todo descontrolado, porque cada quien tiene su propósito de sanación en un sistema. ¿Tá? Y cuando también, ¿no? Yendo dentro de las órdenes del amor, escritas por Hellinger, y en el específico la jerarquía, que es de la que estamos hablando, sucede a veces que se traspasa de generación a generación, pero tres, cuatro, que empezó con el bisabuelo el problema. Sí. ¿Es posible en esto del espacio-tiempo, ¿no?
poder llegar a eso a través de una constelación. O sea, si es tan hacia atrás, quizá la persona no era ni nacida, el Sí, origen del problema. ¿Es posible identificarlo con una constelación? sí, obvio. Obviamente. Es que de eso se tratan un poco las constelaciones, de ver ese tipo de patrones, ese tipo de problema, para poder corregirlo, porque lo primero que hay que darse cuenta por lógica es de que nosotros no podemos solucionar algo que no conocemos, que no sabemos que existe. ¿Tá? Y muchas veces vamos por la vida teniendo ciertas dificultades o lo que sea, y cuando se tornan un problema para nosotros que estamos conscientes de que eso no nos deja avanzar o nos hace mal, es porque hay un mensaje escondido atrás de eso que nos hace tener esa sensación, esa emoción, y poder trabajar en eso, darle el lugar que le corresponde. ¿Tá? Porque muchas veces suele ser de heridas traumáticas, ¿tá? Falta de afectos, Que vienen de generaciones de anteriores. generaciones anteriores, justamente porque lo mismo que nos puso primeros en la cadena alimenticia, fue lo mismo que nos hizo tener tantos problemas, ¿no? Que es el ego de las personas. Todo el mundo tenemos el ego, el tema es que el sistema creado como está creado fue diseñado para ser muy individualista, porque Ahí ya no estamos hablando del sistema familiar, ¿no? Estamos no, hablando no, del sistema en el que estamos el inmersos como sistema sociedad. como sociedad y no importa la cultura, sino que en general, ¿tá? Distintas culturas tienen su idiosincrasia o su manera de sobrellevar esto, que esto es para todos igual. Entonces, dentro de de ese sistema que se armó, quienes armaron ese sistema saben muy bien cómo funcionamos como especie. ¿Tá? Como Claro, especie funcionamos biológicamente de una manera, ¿tá? Que si nosotros nos vamos de ahí, salimos de esa manera biológica de cómo vivir, se distorsiona todo el resto. ¿Tá? Porque es como que el perro quiere ser chofer. Capaz que un día aprenda a manejar y todo bien, pero no sabemos que no es así, o no te debería. llevo de vuelta a las órdenes del amor. En la tercera, después del orden jerárquico, está el del tomar y recibir. Y en realidad tomé eso que estabas diciendo, hablando de tomar y recibir, como un pie para justamente entender que no se puede, aunque uno quiera, materialmente, tomar lo que no es de uno. Y ahí Bergelinger decía, te dejo a vos la respuesta. Bueno, decía varias cosas en sí, pero cuando uno es adulto, por ejemplo, no tiene que esperar a que otro venga a darle las cosas, porque uno es adulto y como adulto debe ser responsable de su vida. Y su vida debe manejarse en base a su creencia, su pensamiento. Entonces nosotros debemos tomar de lo que queremos, ir por ello, no esperar a que otro nos dé eso. Cuando somos niños sí, porque somos justamente una especie dependiente. Somos toda la vida dependientes. Pero cuando somos adultos dependemos de nuestra propia fuerza de voluntad para obtener lo que necesitamos. ¿Es correcto? El tema se distorsiona cuando no sabemos qué necesitamos como especie. Que ahí fue donde se desorganizó todo, vamos a decir, ¿no? Entiendo. Que empezamos a adquirir o nos convencieron de que teníamos unas necesidades que no tienen nada que ver con lo biológico y mucho menos con lo espiritual. Este mundo material que demuestra o consumista, por poner una etiqueta, ¿sí? Que cuanto más tenés, entre comillas, más feliz deberías de ser. Tal cual. Entonces te da permiso a tomar, tomar, tomar y tomar, y en realidad es como decías hace un ratito, bueno, es imposible que un perro sea chofer. Perro de cuatro patas, ¿no? Para que no se interprete de otra forma. Yo creo que el equilibrio ahí, o sea, lo que yo considero y lo que me mostró toda esta herramienta utilizándola y estudiando también en los libros, es de que de la única manera que nosotros podemos tomar es teniendo las manos vacías, vamos a decir, ¿no?
vamos a ponerlo metafóricamente, Ay, qué interesante lo que estás diciendo. yo lo que... De la única, mirá, me siento fantino, pero tengo que repetir esto. De la única manera que podemos tomar es teniendo las manos vacías. Tal cual, y eso metafóricamente, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo lo que sea que tengo, debo liberarlo eso. O sea que si yo me apodero de cosas, ¿no? Se me va a hacer más difícil poder... Va a llegar un punto que yo ya no voy a tener cómo sostener todas esas cosas. ¿Tá? Y eso va a perder valor, porque las cosas tienen el valor según la utilidad. El arte de soltar, ¿no? El arte de soltar. ¿Tá? Y justamente soltar no quiere decir de que vos largues cosas que no te sirvan. Quiere decir de que todo se modifica. Entonces, si yo tengo las manos libres para poder recibir, ¿tá? Es porque en algún momento yo di eso. ¿Tá? No es que lo descarto para un costado. Eso es lo que hacemos cuando obtenemos material que no nos lleva a nada, sino cuando es algo puro, nosotros lo guardamos, aprendemos, lo procesamos, lo utilizamos. Y en esa evolución de lo que recibimos está lo que damos. Decía que justamente lo que podemos recibir o dar, ¿tá? Que nos va a completar de una manera como seres humanos y espirituales, ¿no? Es justamente el amor, que también está sobrevalorado, está muy manoseado. Podríamos hablar años. Está, Pero por algo, Hellinger, yendo también a la base de conocimiento, ¿no? Que lo traigo acá, pero sabemos bien que es mucho más abarcativo que lo que Hellinger dejó como legado, ¿no? O sea, ambos compartimos la idea de que, bueno, sí fue la bibliografía primaria, sí fue quizás, y por eso también existe la organización Bert Hellinger Oficial, el mentor de todo esto, pero el campo en sí que se genera una constelación es algo que ya estaba disponible a partir del universo, vaya a saber desde cuándo. Desde su creación, creo yo. Y probablemente, no tenemos cómo saberlo, pero, y si acaso tampoco es importante. Hoy hay bibliografía y hay cientos, porque realmente son cientos de autores acerca de constelaciones, y manuales de acá y manuales de allá. Pero para redondear lo que vos decías, o para conectarlo con lo que vos decías, la base de todo es el amor, y por eso Bert Hellinger le pone las órdenes del amor. Porque después además escribe otro tipo de órdenes, sí, pero siempre basadas en el amor. Siempre basadas en el amor. Entonces, quizás para cerrar un poco este espacio, o esta charla acerca de constelaciones específicamente, me gustaría irme con dos reflexiones. O una que incluye otra, como lo quieras mirar. Desde el lugar sanador que son las terapias de constelaciones familiares y esa magia que nombraste hoy, ¿qué le podríamos decir a quien todavía no se animó, no le ha llegado, pero es tanto lo que ha escuchado que le ha generado interés? ¿De qué manera podemos hacerle a esa persona entender lo importante de darse la oportunidad? Que es lo que yo digo, al menos yo planteo siempre, es darse una oportunidad. Sí, yo ahí creo que va a haber, la herramienta es para todo el mundo, ¿tá? No todo el mundo es para la herramienta. Yo diría de que la gente, por ejemplo, que siente ese llamado, que siente eso, ¿tá? Que se cuestione si es influencia de una moda, de algo que está siendo tendencia, como le decimos ahora, o es realmente un cansancio al sufrimiento que padece. Ese sería el punto de quiebre. Eso sería para que no inviertan plata en algo que no va a servir. Es como pagar un mes de gimnasio solo porque pasás por la puerta. No tiene sentido ninguno. No vas a adelgazar o a tener más fuerza o no va a tener un efecto, ¿tá?
Y hacer ejercicio sabemos que hace bien, pero hace bien al que lo hace, no a quien piensa que hacer ejercicio le hace bien. Entonces, esto es lo mismo, es como cualquier herramienta. Si nosotros pretendemos dejar en manos de una herramienta o un constelador o un terapeuta o el que sea, nuestra felicidad, nuestro propósito, y ahí es donde estamos mal. ¿Tá? Lo que deberíamos hacer es, de última, dejar en manos de él, de un terapeuta, nuestro cansancio del sufrimiento. Es decir, llegar y decirle, mira, yo estoy cansado de sufrir. Y ahí, Es que ahí también entra lo del tomar y el dar, ¿no? tal cual, a ver, eh, es realmente conocer lo que es la humildad y vivir lo que es la humildad. Que es lo que, de una manera, te lleva a experimentar una constelación. ¿Tá? La constelación o trabajar en constelaciones y sanar desde ahí te enseña, o por lo menos a mí me ha enseñado a hacer, a conocer la vulnerabilidad que tenemos como especie, ¿tá? Lo frágiles que Que somos somos, sí. y lo hermoso de esa fragilidad, ¿tá? Y a vivir la empatía realmente, a conocer lo que es ser empático. Porque es una palabra que ahora está muy de moda, pero lo que hacemos en una constelación al sentir la energía de alguien que no sabemos quién es, no sabemos qué padeció, no sabemos, y estamos dispuestos a eso, eso es la empatía. Y yo te puedo invitar a vos, que tenés las herramientas para poder hacerlo, que todas las tenemos, pero la gente carece de información para hacerlo, es de que a la hora de tener X, un amigo, un paciente, un familiar o lo que sea, que esté padeciendo la felicidad o la tristeza o lo que sea que esté padeciendo, hacer ese pequeño gesto de constelación, en decir, me presto a sentir esa energía. Y eso es la verdadera empatía. Pensar de que comparto tu dolor, no es. Eso es lo mismo que pensar que pagando el gimnasio voy a adelgazar. Solamente complementando lo que decís, por si alguien todavía no tiene claro cómo es el funcionamiento de la constelación, estás hablando de cuando un representante queda dentro del círculo y, valga la redundancia, representa un pedacito de ese dolor. Si alguien no la vio, una buena recomendación es ver la serie Mi Otra Yo, que está en Netflix, que es lo más exacto, o al menos de lo documentalista que he encontrado, lo más exacto frente a lo que es un espacio de constelación grupal, ¿no? Un taller de constelaciones Sí. grupal. La representación de esa ficción es muy, muy similar a lo que sucede cada vez que enfocamos un taller grupal. Sí, es una novela muy teatralizada, ¿tá? Donde también muestra lo que no vemos. No. Bueno, sí, esa parte obvio que no se da, Bien, pero hay pero gente, por ejemplo, que me ha pasado de que la gente dice, no es nada que ver con la telenovela, porque lo que pretenden muchas veces, por falta de información nomás, sí, ¿no? sí. Es que se le forme esa nube, ¿tá? Y lleguen a esa película vivenciada de una manera, no, y para eso son las regresiones tal vez, pero no una constelación. La constelación simplemente te hace sentir ciertas cosas de las cuales uno puede ponerse en los zapatos del otro. Sí, yo me refería, gracias por la aclaración, me refería principalmente al espacio en que muestran de cómo se da la Sí, dinámica grupal. es Eso eso, es, la dinámica es esa, se elige a alguien en base al problema, un representante para el paciente, vamos a decir, que padece el problema. Se elige un representante para el paciente, ¿tá? Se elige un representante según el problema que tenga, que quiera constelar. Se llama se representa a la mamá o al papá muy generalmente y al problema en sí. ¿Tá? Y ahí se ve, poniendo esos 4 puntos, ¿tá? Se empieza a ver parte de esa constelación, de ese dibujo que nos empieza a mostrar. Probablemente necesitaremos otros puntos para armar la constelación y entender dónde estamos o cómo estamos. Y ahí entra en qué orden estamos, cómo nos estamos relacionando, qué estamos dando, qué estamos recibiendo. Y ahí se da o no se da la solución. Muchas veces no hay una solución
amorosa o acá, de que todos, ay, qué lindo y qué precioso. Muchas veces cuando son problemas bastante, vamos a decir, Complejos. traumáticos, Sí, claro, exacto. más traumáticos, requieren de dos o tres terapias de constelación como para poder ir dándole lugar, ¿tá? E ir juntando todos esos puntos para generar realmente la imagen que necesitamos tener Y a para veces, solucionar. aún, perdón que te corté, aún así tampoco se resuelve. A veces aún así tampoco, porque tampoco depende de la herramienta en sí, depende de la persona. Por eso volvemos Lo del gimnasio, ¿no? a esto, de que si a estar seguro, ¿tá? Si es algo que nosotros queremos resolver realmente, si estamos dispuestos a dejar eso que nos hace mal. Un tip importante para lo que acabas de decir es sentir desde el corazón. Si no lo sentís desde acá adentro, sencillamente la respuesta es no. No, no es la constelación la respuesta. Germán, para cerrar un poco esto, esta charla hermosa que venimos teniendo, vos, como dijimos al principio, te estás dedicando a esto 24/7. Ajá, Hay varios espacios en los que estás compartiendo. Nosotros compartimos uno más o menos una vez por mes. ajá. Contarle a los demás, después ponemos los datos que sean, pero más o menos las actividades que estás teniendo mensualmente seguras, de manera tal que si alguien cercano a ese espacio, lugar, tiempo, está necesitando Bien. constelar, se acerque a vos. Bueno, yo estoy en Maldonado ahora, viviendo, Maldonado ciudad. Por lo general hago un taller en San Carlos donde encontré una persona increíble, que hemos tenido una conexión básicamente parecida a la que tuvimos con vos, de trabajar y sentirnos cómodos trabajando, que es en San Carlos, ahí exactamente el lugar, la calle, no me acuerdo, 33 y otra calle ahí, no sé bien de eso, cómo es. Después lo Después, compartimos, no te preocupes. después en Maldonado, diferentes lugares, diferentes centros. Por lo general voy ofreciendo distintos puntos de Maldonado, que hay un montón, para ir llegando a distintas personas, porque siempre como que son diferentes públicos, diferentes problemas, diferentes que generan experiencias y aparte uno va conectando con esa gente que por ahí hasta que no llegas a un lugar no se entera de todo esto. Entonces hay en Maldonado en varios lugares, por lo general también una vez por mes. Y bueno, y ahora próximamente en septiembre, 19, 20, 21 de septiembre, va a haber un retiro que vamos a hacer con Keila, que es esta señora, perdón por lo de señora Keila, profesora de yoga, reiki, masajista, que vamos a hacer un retiro en Punta Rubia, allá en La Pedrera, donde van a haber diferentes actividades, y entre ellas constelaciones familiares, y quien no tenga un problema familiar o quien no lo haya podido ver ese problema familiar y tenga un problema sistémico de otra índole, también se va a estar haciendo otro tipo de constelaciones, de trabajo de constelaciones. Y bueno, y ahí por el momento son los puntos que tenemos después aquí en Loma de Solimar contigo, que Nosotros tenemos estamos varios. haciendo La idea una... es hacer Montevideo también. Y yo te diría, ¿no? Bueno, acá en Montevideo es uno de los pendientes, digamos, porque estamos en Montevideo, esto lo estamos filmando, grabando acá en Montevideo. Eh, Más allá del espacio y el tiempo y la dedicación, por supuesto, que hay que darle, porque esto también tiene que ser desde el corazón, si no, no se puede hacer. Sí, Eh, Creo importante trasladar, porque también existe la posibilidad de hacerlo a distancia por sí, videollamada, sobre todo las individuales, pero incluso las grupales. Yo por lo menos no me siento cómodo con esa práctica, prefiero siempre lo presencial, pero sabemos, vos y yo, de hecho nos formamos así, que el efecto y el campo se abre de sí. exactamente la misma forma, por lo cual es importante también trasladar a quien pueda estar del otro lado necesitando o buscando este tipo de terapias como ayuda alternativa, Ujú. que es tan sencillo como mandar un mensajito y empezar a ver de qué manera puede ser auxiliada, si es que se siente de alguna forma necesitada de experimentar una constelación.
Muchas gracias, Gracias a hermano, vos. compañero de camino.